a los círculos bolivarianos, presentándolos como círculos del terror, y aún habiendo nosotros triunfado, habiendo derrotado ese golpe, el 13 de abril, los defensores de Puente Llaguno estuvieron 1 año en la cárcel. Habiendo derrotado nosotros el golpe, y los círculos bolivarianos fueron de alguna manera como dispersados, no se hablaba de ellos en algunos espacios, o incluso había quienes negaban relación con los círculos bolivarianos porque eran mostrados como terroristas. Esa guerra mediática es sostenida para poder mantener la hegemonía ideológica, política, cultural, económica del capital. No solamente a través de la instigación de acciones en contra del proceso revolucionario, del gobierno bolivariano, no solamente a través de la instigación de hechos violentos, sino de manera mucho más sutiles, porque es justamente ir inoculando las ideas del capital, ir inoculando los antivalores del capital e ir incorporando hábitos, formas de actuar, de pensar, inclinaciones de consumo en nuestra población. Y nosotros nos acostumbramos a ello. Puedo poner un ejemplo de esas sutilezas, entre comillas. Nuestros niños son acostumbrados, preparados para consumir la cerveza de Polar y de otras marcas a través de la propaganda de Malta. Un producto que se ofrece a los niños y a los adolescentes y que se presenta en las exhibiciones deportivas con promoción de los equipos o incluso entra en las escuelas, sobre todo las privadas, a través de camisetas, a través de distintos artículos promovidos en forma supuestamente altruista de las empresas Polar. Pero como tiene el mismo símbolo, el mismo osito de la Polar, y tiene el mismo nombre Polar, el niño ya comienza a simbolizar el uso de la cerveza y se identifica con la figura del adulto con el consumo de la malta. Eso viola las leyes, la ley orgánica de derechos del niño y adolescente. Sin embargo, es algo que se ha filtrado y que prácticamente la gente no se lo plantea y no lo cuestiona. Son mecanismos sutiles de dominación psicológica, muy perversos, que requieren de laboratorios, de especialistas, y que a veces incluso hasta los propios profesionales no se dan cuenta de ellos. Se consideran como normales, como naturales. Estamos acostumbrados. Eso es parte también, si no de la guerra mediática misma, del ejercicio de esa hegemonía ideológica, política y cultural que practican los medios y que con ella nos dominan. Esos medios de comunicación privados o los medios del Estado, sobre todo cuando están en manos de gobiernos de orientación netamente capitalista o controlados por completos por esa clase. En esa lucha, en esa guerra mediática, la burguesía utiliza sus medios privados, pero no solamente los utiliza como una herramienta nacional que se emplea aquí en Venezuela, sino que hoy en día, con el capitalismo globalizado, hay también, de alguna manera, una dictadura mediática globalizada, porque hay multinacionales de la comunicación o hay empresas, corporaciones de la comunicación, pueden ser norteamericanas, pueden ser europeas, pero que están vinculadas con el capital financiero, con el capital industrial, están vinculadas con otras expresiones de la producción y las finanzas capitalistas asociadas íntimamente a ellas y a través de la comunicación no solamente
promueven el consumo de sus productos, el control de los mercados, sino que también difunden la información y hacen la propaganda necesaria para mantener dominados a los pueblos. Ahí está el caso de CNN, por ejemplo. Y nosotros sabemos qué papel ha jugado esa cadena televisiva de los Estados Unidos en relación con nuestro proceso, qué tipo de noticias difunde, y está íntimamente ligada y asociada con los otros instrumentos comunicacionales que tiene en Venezuela la burguesía. Es utilizada y es redifundida su información por Globovisión, así como también tienen agencias en Colombia, en otros países de América Latina. Y por supuesto, no solamente se trata de la noticia que aparece a través de CNN, sino que muchas de las noticias que están apareciendo en cualquier otro medio de comunicación están siendo generadas desde agencias que tienen una orientación y una intención política en la producción de sus noticias o en la presentación de opiniones de analistas, en muchos casos con apariencia neutral. Nosotros hemos podido, en un primer momento, comenzar a responder a esa guerra mediática con los medios comunitarios y alternativos. Y en alguna medida, en esos momentos más crudos de los sucesos de abril, a través de los medios del Estado. Pero los medios del Estado fueron apagados en ese momento y además por sus características tenían dificultades para una respuesta rápida, para poder presentar determinados tipos de informaciones, sobre todo aquellas que se referían o tenían relación con la iniciativa espontánea del movimiento popular y de los trabajadores, porque suelen responder a una óptica institucional y eso implica toda una serie de condiciones. De manera tal que ahí hemos tenido un punto de apoyo muy importante, fundamental, los medios comunitarios alternativos, pero que tienen muy corto alcance. Por supuesto que se pueden vincular entre sí en red y que se pueden pasar las informaciones de unos a otros o pueden encadenarse, pero que prácticamente todavía están confinados a reducidos espacios locales, a nivel de parroquias, mientras que un burgués, una familia de la burguesía o un grupo de socios capitalistas pueden tener, por el solo hecho de poseer dinero, televisoras nacionales, cadenas radiales de alcance nacional o regional, las comunidades organizadas o los colectivos comunitarios solamente pueden decir sus cosas para el barrio. Los capitalistas lo dicen para todo el país y para todo el mundo. Nosotros lo tenemos que decir en el entorno de nuestra comunidad, como si no tuviéramos opinión para el resto de las ciudades, para el resto de las regiones, para el resto del país, para el resto del mundo, a pesar de ser justamente parte de la gran mayoría nacional, de la gran mayoría del pueblo. La lucha por la independencia continúa.